Al parecer, la juerga es una fuerza que no para, y es que parece tener buenos aliados en el Poder Judicial. Esto ocurrió con el local conocido como Manutara, que no duró cerrado ni 24 horas. El jueves pasado, después de 3 años y luego de más de 10 intentos, la comuna provincial lo clausuró. Sin embargo, tan solo con una demanda de revisión judicial presentada y admitida en la tercera sala civil del Poder Judicial, quedó suspendido el proceso de clausura. Como se aprecia en las imágenes, los clientes son mayormente jovencitos que apenas tienen DNI y faltan a la universidad para sumarse a la juerga. La Municipalidad de Arequipa, a través de la Procuraduría, continuará con el proceso. Dentro de 60 días, el Poder Judicial se pronunciará. ¿A quién le darán la razón? Vamos a ver quién gana en este caso del famoso Manutara. Bueno, y tal como les prometimos, ya estamos con el alcalde de Paucarpata, Marcio Soto, para tratar este tema tan importante, vital para la ciudad de Arequipa, de la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas. El año pasado, septiembre de 2012, esta edición de El Búho, la revista, ya alertaba sobre lo que estaba pasando. Hoy se ha sabido con más detalle el convenio firmado entre Sedapar y Cerro Verde, que establece algunas cosas increíbles. Ustedes las van a escuchar ahora de labios de uno de los accionistas de la empresa Sedapar en su condición de alcalde. Muy buenas noches, don Marcio. Mabel, ¿cómo te va? Buenas noches. Le voy a hacer una pregunta puntual para entrar en materia. ¿Quién va a pagar por el agua tratada que va a usar la minera Cerro Verde a partir del año 2015 para la ampliación de sus operaciones? ¿Quién va a asumir ese costo de un agua limpia, usable, 1 metro cúbico por segundo que va a utilizar la minera? Bueno, en realidad no es un cubo, es 1.300 litros por segundo. Ha aumentado 300 más. A tenor del convenio marco y de los convenios específicos, naturalmente esto va a asumir Sedapar. Y al asumir Sedapar, lo va a asumir la población. Eso queda absolutamente claro. Porque la única fuente de financiamiento de Sedapar por ahora es lo que paga la población en sus recibos. Claro, claro, porque ellos captan, ellos tratan y ellos comercializan el agua. Y entonces, de igual manera, tendría que ser el tratamiento de las aguas servidas y obviamente también hacer una estructura de costos para que todos los usuarios, a un precio razonablemente justo, tengan que hacer la cancelación. Y dentro de esto, una empresa de la naturaleza que tú manifiestas también tiene que estar inmersa, pero sin embargo, en los convenios queda fuera, prácticamente no paga. Esto nace de un convenio suscrito en septiembre del año 2011 como marco general, ¿no? El convenio marco, y 5 adendas que en el transcurso de finales del año pasado y este año, me parece, se han suscrito. ¿Conocían esto los alcaldes? ¿Fueron informados detalladamente del convenio y de sus adendas? Lo del convenio se precisa de que ha sido aprobado en junta. Entonces, yo no he asistido a varias juntas. Entonces, estamos revisando la documentación para poder hacer una evaluación más detallada de la que estamos haciendo desde el punto de vista legal. Pero no son adendas, sino convenios complementarios de carácter específicos. Bueno, se hace un convenio marco que es una declaración de principios, ¿no? De vinculación generales, ¿no? Entre dos instituciones. Entonces, y de allí surgen los convenios específicos que deben servir para implementar. Pero si usted lee los convenios específicos, no implementan, sino más por el contrario, modifican con mucho beneficio a la sociedad minera y con un detrimento hacia la empresa. Entonces, ahí hay varias cosas que tienen que ser perfectamente aclaradas porque yo creo, Mabel, tiene que haber transparencia en todo este tipo de acción. ¿Y cómo se explica que los alcaldes, siendo los propietarios, representando a la población, pero siendo los propietarios de la empresa, es el órgano máximo de la empresa, desconozcan? Hablando hace un par de semanas con el presidente de la Junta, Elmer Cáceres, nos manifestaba también que a pesar de haber solicitado la información,
no le fue proporcionada. Que hay secretismo. Hay secretismo, la verdad. Y no tiene por qué molestarse el directorio, porque hay secretismo y está mal. Porque el directorio, los 2 elegidos por la Junta, están en la obligación de brindar la información y cuando son temas de interés social, de someter a opinión. Pero sin embargo no lo hacen. Entonces hay un secretismo y no entregan información. Yo he solicitado la información, hasta la fecha no la entregan. He enviado a la PCM, dando a conocer que por acceso a la información pública hasta el momento no se dan. No solamente de la planta en Enlosada, sino también de la planta número 2 de agua potable, porque ahí hay cosas que también tienen que ser esclarecidas. Porque tú sabes, se firma un contrato entre Sedapar y un consorcio de Lima, GIM y ABINSA, mediante el cual la empresa le da la facultad para que capte y trate 500 litros por segundo de agua potable durante 3 años. Y por esos 3 años le va a pagar 23 millones de soles, le está pagando 23 millones de soles, 500.000. Entonces, ¿por qué? Que en el fondo están saliendo de los impuestos que le pertenecerían a la colectividad. ¿No Claro, es está pagando la ciudad. O sea, en el fondo paga la ciudad. Paga la ciudad. Aquí está el contrato. Está el contrato 044. Ahora, Y esta es una empresa del Estado, Mabel. Claro. Sedapar es una empresa del Estado. Y como tú dices, los accionistas, toda la población de Arequipa. Nosotros lo representamos. Yo represento las acciones de Paucarpata. Entonces, ¿cómo es posible pagar 8 millones anuales? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Si Sedapar capta, trata y comercializa el agua potable hace 50 años. Usted fue el único alcalde de Arequipa Metropolitana, Arequipa Ciudad, que apoyó la moción de pedir la renuncia o la salida del actual presidente directorio de Sedapar, James Fernández. ¿Por qué cree que todos sus demás colegas no lo hicieron? No lo entiendo, ¿sabes por qué, Mabel? Porque a la luz de estas cosas, porque digo, 3 ¿no? meses antes o 4, esa misma gente, esos mismos colegas alcaldes, lo propusieron y lo respaldaron a Elmer Cáceres para nombrarlo presidente de la Junta. Y cuando él comienza a hacer cosas dentro de la empresa, a buscar preguntas y respuestas, entonces deciden sacarlo. Porque ellos lo han invitado a salir y él ha tenido que salir con toda dignidad. Cuando él me habló de una junta, de solicitar, con el porcentaje que tiene de acciones Paucarpata, yo no dudé en poder ayudarlo en firmar para que se llevara efecto la junta. Y yo, sorpresa, quienes lo eligieron, lo sacaron. Y él se retiró porque no tenía otra alternativa y obviamente salió con toda la dignidad del caso. Claro, quedó en el aire. Bueno, yendo al meollo del asunto, como usted ha mencionado, no hay una información oficial, pero se ha sabido por otras vías en qué consisten realmente estos convenios adicionales. Resumiendo un poco la situación, el tema es el siguiente. Inicialmente no paga agua. Claro, se ha dicho que la planta de tratamiento va a estar completamente a cargo de la minera Cerro Verde. Es correcto. Y Sedapar, por lo tanto, se alivia o se descarga de una inversión muy grande que requeriría una planta de tratamiento que, por otro lado, todos en Arequipa coincidimos de que es absolutamente necesaria, urgente, indispensable. Claro. Pero se sabe ahora que hay aspectos en esos convenios que cambian un poco este anuncio grandilocuente que se ha hecho. ¿Cuáles son los principales? Díganos. En primer lugar, que no está claro que no paga nada. Por lo menos a través del convenio marco y los convenios específicos, en ningún momento precisa de que va a pagar. Entonces, ahí hay un primer punto. Y estaba viendo hace algunos momentos, si usted el convenio 5, Mabel, si me permites, para poderlo mirar en estos momentos. Aquí está el convenio 5. ¿Qué dice en un párrafo? Muy claro. Asimismo dice, en vista de que a la fecha no existe norma que establezca la obligación de pagar una tarifa, contraprestación u otro derecho por el reuso de agua residual tratada o el servicio por su tratamiento, ni existe la posibilidad de comercializar la misma por parte de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento EPS, y siempre y cuando no se produzca modificación alguna al respecto, las partes se acuerdan que Cerro Verde, a partir del tercer año de operación, será a cargo directamente a través de un tercero.
Entonces, cede totalmente sus derechos Sedapar. Y el estatuto establece en el artículo 3º, en el numeral 2, servicio, ¿cuáles son las competencias de Sedapar? Sistema de tratamiento y disposición de aguas servidas. Es decir, la planta va a ser de operación y control total de Cerro Verde. Claro, y entonces aquí viene la pregunta. Si no tiene legitimidad para obrar Sedapar, ¿por qué firman un convenio marco y convenios específicos? Tendrían que hacerlo con otra institución. Ahora, de ahí también se desprende una cosa. Cerro Verde no va a pagar por el agua que va a usar. O sea, le va gratis. En ningún momento lo establece. Ajá. Actualmente Un tubo 300. ya Cerro Verde usa un metro cúbico, 1,3 también metros cúbicos es lo que de se agua dice, por pero segundo. nunca se ha certificado. ¿Y usted sabe si se paga por esa agua? Le hemos pedido, por ejemplo, al amigo Sebastián Zúñiga que esté en la comisión, hemos pedido a un montón de personas que nos puedan decir de los que conforman, que controlan, ¿no es cierto? Hasta la fecha nunca han dado la información, nadie sabe. Sigue habiendo secretismo, es tiempo que se aclare, es tiempo que la población de Arequipa conozca realmente qué es lo que pasa y que no vaya a ser, que luego se lo carguen con una estructura tarifaria a la población. Y eso no puede ser. Cerro Verde en estos momentos está tratando 130.000 toneladas día y va a tratar con la nueva planta, va a tratar 250.000 toneladas día. Necesita agua, sin el agua no puede hacerlo, está claro. Entonces tiene que haber responsabilidad. Entonces yo no estoy en desacuerdo con la inversión, estoy de acuerdo con la inversión, pero con una inversión responsable, ¿no es cierto? Con una inversión con responsabilidad social, con responsabilidad económica y con responsabilidad ambiental. Y eso no refleja. Entonces Sedapar tiene que esclarecer. Sedapar es la empresa que le debe la explicación a la ciudad de Arequipa. Porque obviamente una empresa privada, en este caso la minera, claro, tiene que intentar maximizar sus utilidades, reducir sus costos, es su esencia de ser. Claro, toda empresa. Puede pedir cualquier cosa. Acá el problema es quién se lo permite, quién se lo da, por qué, a razón de qué. Por ejemplo, está claro que va a construirlo a su costo, Cerro Verde, la planta, pero en cambio va a usar el agua de una manera sin costo. Pero lo que no se ha dicho en sus terrenos y con control total de la planta. Claro, está porque no se sabe que si hay más de 1,3 metros de agua, nadie lo va a saber ni lo van a poder usar porque Sedapar ya está cediendo completamente toda esa agua. Y otra cosa que preocupa, porque se va a reflejar directamente en las tarifas luego, es el hecho de que toda la infraestructura de llevar el agua hasta la enlosada, desde los 5 colectores que actualmente van al río Chili y las plantas de pretratamiento, cámaras de pretratamiento, que se les ha llamado así, y toda esa operación va a ir a cargo de Sedapar. Eso no se dijo de un primer momento. No está claro, no se especifica, entonces no hay una estructura de costos. Entonces que nos diga en el convenio marco no, en los convenios específicos diga, muy bien, a partir de la fecha, entonces cuando entre en funcionamiento, los señores de Cerro Verde pagarán, ¿no es cierto?, tal cantidad por el metro cúbico de agua que utilicen. Cuando estuvimos en Cerro Juli, y eso es bueno también que se sepa, en Cerro Juli yo pregunté, entonces, ¿cuánto iban a necesitar? Dijeron 1 cubo, ahora es 1.300. En segundo lugar, si iban a pagar por esa agua, dijeron que sí. Ahora con los documentos no está claro, no pagan, y por lo menos inicialmente no pagan un solo centavo. Ahora, la otra pregunta es, la planta La Taboada en Lima trata 7 litros, 7 cubos por segundo, 7.000 litros. La planta ha costado 400 millones. Esta planta va a tratar 1.800 litros por segundo, por 29 años que dura la operación, y la planta vale más de 900 millones. ¿Cómo tiene explicación eso? Y nuevamente ese dinero indirectamente se le resta de lo que tendría que pagar la minera porque está con la estabilidad tributaria que le permite descontar de su impuesto lo que reinvierte en su infraestructura. ¿Eso es así? Ojo, que eso puede ser. Por eso tiene que esclarecerse. Hay varios temas. Este es otro tema que tiene que esclarecerse. Ahora se corre el riesgo también que por reinversión, en el tiempo que estén trabajando la planta,
tampoco reciba canon minero. No se reciba Al pagar el impuesto a la renta, como fue la vez anterior. Ajá. Ya recuerdas que hubo un antecedente en donde por 2 años no se recibió el canon minero. Entonces, no está bien eso. Tiene que transparentarse, tiene que esclarecerse. La población de Arequipa tiene el legítimo derecho de saber. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Es decir, lo que correspondería en cualquier sociedad es que una empresa minera pague todos sus impuestos que la ley especifica y no haga ninguna obra, no nos haga ninguna caridad, nada de eso. Correcto. Y que la empresa, en este caso Sedapar, asuma su responsabilidad, haga las plantas que tiene que hacer y haga las inversiones, etcétera. El Estado cobra en general a través de sus entes correspondientes, ¿no? ¿Por qué se llega a estas negociaciones que yo doy, entonces a cambio uso y se genera todas estas suspicacias y falta de transparencia? Es que Sedapar no termina de asumir sus obligaciones. Eso es en el fondo. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué es la pregunta? Entonces, eso es lo que nosotros estamos reclamando, eso es lo que estamos diciendo. Por eso te decía, la planta número 2. Arequipa necesita 500 litros por segundo de agua para que el 100% de la población, sería el único departamento del país, que tenga agua las 24 horas, por lo menos en la ciudad de Arequipa. Sin embargo, sigue la baja de presión, siguen los recortes de agua, y entonces, ¿por qué? Si esa planta está tratando 500 litros por segundo, que se les paga una desproporción de 24 millones de soles prácticamente, 8 millones anuales. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Porque son 1.700 litros por segundo, con la planta anterior, más los 220 litros por segundo de la Bedoya, y los 500 litros son 2.200, que es suficiente para tener agua las 24 horas. Y eso no se está produciendo. Entonces, ¿qué yo planteo, Mabel? Yo planteo que se elija el presidente de la Junta, que se remueva el directorio, se elija un nuevo directorio y que se apruebe una auditoría técnica, una auditoría económica financiera y una auditoría ambiental. Entonces, con un equipo de técnicos se diga claramente cuál es la situación de Sedapar y por qué han firmado este tipo de documentos y los explican ante el opinión pública. Finalmente, Sedapar es de los alcaldes. Es de la población. Ok, pero la población Nosotros está representada por los alcaldes. Eventualmente, por supuesto. Por ejemplo, para esta planta de tratamiento, se habían comprometido los alcaldes a hacer unos aportes. Sí. Ninguno cumplió. Y cuando, Pues o muy pocos, bueno. Y cuando se les ofrece esta alternativa, que mejor lo haga Cerro Verde, entonces todos dicen, ya, mejor, así yo no aporto, pero tampoco fiscalizo, tampoco veo si esa era la mejor solución, tampoco optimizamos los recursos públicos. Claro, usted como alcalde, ¿por qué no ocurre eso? ¿Por qué los alcaldes se desentienden de ese Sedapar? Bueno, yo no sé, yo no puedo hablar por los demás colegas. A quienes yo respeto, te hablo por mí. Entonces, y la representación de Paucarpata, te digo una cosa, yo salgo el 2006 de la municipalidad, se había firmado un acta con la PCM y ese acta no se ha cumplido. Punto cuarto y el punto sexto. Punto sexto dice, Sociedad Minera Cerro Verde se compromete a cumplir fielmente el acta ante el pueblo de Arequipa. ¿Qué dice el punto cuarto? El punto cuarto dice que en 30 días debe instalarse una mesa de concertación para tratar temas de carácter económico, productivo, social. Ambiental también. Entonces, allá hay una posibilidad de decir, era ya la forma de decir, muy bien, al margen del impuesto a la renta, al margen de todos los impuestos que pagas, entonces tú haces un aporte de tus utilidades para que así de esa manera entonces se pueda utilizar en salud, en educación, en saneamiento básico y en productos, en proyectos económicamente productivos. Entonces, eso no se ha cumplido en absoluto. Y ahora, cuando tú dices el por qué se toma la decisión los alcaldes, había para poder trabajar con el Banco Mundial, había para poder trabajar con una línea de crédito del Banco Interamericano, o sea, los órganos multilaterales, había para trabajar con el gobierno alemán, había para poder finalmente trabajar a través de un BOT, invierte, opera, transfiere. Entonces, nosotros tenemos el mercado, tenemos la necesidad y tenemos el mercado. Y tenemos obviamente que buscar un socio capitalista para que pueda invertir dinero. Entonces este viene, invierte, opera, recobra su plata, se va y los activos pasan a la empresa. Entonces había formas de hacerlo, pero sin embargo no escogieron ninguna de ellas y comenzaron por los Tunales a hacer un tour, luego pasaron por Hurtado, cuando después anclan en la zona de la enlosada. Muy bien, don Marcio Soto. Son muchas preguntas que deben ser respondidas. Ojalá
su indagación tenga algún resultado, si no, la población tiene que estar fiscalizando y detrás de esto. Muchas gracias por estar esta noche. No, yo te agradezco mucho, Mabel, por la gentileza de la invitación y lo único que deseamos nosotros, reitero, va a acusar mañana y pasado mañana, en el sentido que nos estamos oponiendo, no nos estamos oponiendo absolutamente nada. Queremos lo mejor para la ciudad, pero queremos que las cosas se hagan con toda transparencia, con toda legalidad y que la población tenga conocimiento pleno de lo que se haga y no se haga entre bambalines, entre gallos y medianoche y además con un secretismo que no vale la pena porque esta es una empresa y hay que entenderlo, es una empresa del Estado. Así es. Muchas gracias, Mabel. Gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos. El búho se renueva. El Búho, más periodismo.